Ah, y el volumen va a salir porque tengo la computadora con volumen. Ay, sí, qué bronca. El tiempo allá, aparte, bueno, está. No Yo importa. entré en el celular, profe, y digo, qué raro esto. Mi celular no, le digo a los gurises, no entren en el celular que no tiene audio. Fuimos todos a la compu. Bueno, en la compu tampoco. Sí, y yo vi los mensajes como 11:00 de la noche, ya estaba ahí media dormida, acostada, y dije, ta, mañana se resuelve. Bueno, bien, buenísimo. Tenemos que hacer aquella puesta a punto de las diferencias entre músculo liso y músculo esquelético. ¿Se acuerdan? ¿Quién empieza? Que nos faltaba poner a punto aquellas diferencias entre músculo liso y músculo esquelético. Ah, teníamos y ahora nosotros. Sí, lo tiene Mateo, pero yo creo tengo que las no está. diferencias. ¿Lo tiene Mateo? María. ¿Para qué busco en el grupo igual? Sí, está en el grupo también el PDF. Si lo encuentro, lo abro acá. Ahí va, cuenten, vayan contando ahí, vamos hablando. Que arranquen los más buenos, profe. Silvia, que le encanta. Silvia, que no tiene problema de hablar. Leí tanta sangre y circulatorio ayer que ahora me saltó para músculo, me dejó. Sí, me mató, profe. Sirve de repaso. Músculos, lo encontré. Bueno, esperen que yo también comparto acá la pantalla. Y vamos a abrir esa clase. Esto no es. Nosotros tenemos un PDF, un Word, algo preparado, profe, para que yo lo esté intentando abrir en la compu. ¿Dónde está músculo? Acá. Si me autoriza a compartir, profe, yo tengo ya detallado las diferencias y todo. Acá. Ya voy. Dejo de compartir yo. Y ahora. A ver, habla Yara otra vez para que vengas acá para arriba. Acá. Ahí está. Ahí. Listo. Está. ¿Se ve ahí, Silvia? Todavía no, ahora sí. ¿Está? Bajá, subí, no sé, a ver. Era esta, ¿verdad? No, No, no es esta. no. Para que descargue mal entonces. Para un segundito que dejo de compartir, profe, y vuelvo. Sí, tranquilo. Si no me equivoco, el nuestro es el que habíamos hecho tipo Word, después lo habíamos sacado de ahí. Está. ¿Lo encontraste vos? Pásamelo de nuevo. Te lo mando. Ahí te fue el grupo de trabajo. ¿Llegó? Sí, ya lo voy. Vos sabés que, Yara, no es ese volver, el que habías abierto, sí. Ah, viste. Este es el informe de donde sacamos el material, por eso me saltó primero. El que habíamos armado en PDF era el de los dibujos. Ese. Para que no me abrió. Cargó ahí. Ahí cargo. Dale. Esa es la primera A. Sí, esa es la primera hoja. Describe la estructura del músculo liso. Es una célula más pequeña del músculo esquelético. Son mononucleadas, numerosas interconexiones entre células vecinas,
para transmitir la fuerza de contracción. Placas de unión. Para comunicar la excitación son necesarias gap, juntos. No tienen sistema de tubos T y el retículo sacoplásmico tiene forma de red o de lámina. Y ahí les pusimos el dibujo para que lo vieran. Fenestrada por el saco. Me mataste, no terminé de leer. Ahí va. Pero ahí se ve. Yo lo estoy viendo. ¿Los demás compañeros? O, ¿Se lo sigue veo viendo o también. no? o dispuesto bajo la membrana Yo lo plástica. veo. Sí, Se ve lo más especialmente en bien. una inmediaciones pequeñas de la membrana llamada caveolas. Javier. En resumen, el músculo liso está formado por fibras musculares lisas que corresponden a células uninucleadas. Porque para mí suena como unicelular. Uninucleadas. Uninucleadas. Sí, delgadas y aguzadas en los extremos. Ahí como muestran, fina en los extremos y más ancha Sí. en el centro. Perfecto. La longitud varía entre 20 y 500 mm. Las células se originan en grupos, formando haces, rodeadas de tejidos conjuntivos fibrosos que contiene vasos sanguíneos. Carecen de estrías transversales, aunque muestran ligeramente estrías longitudinales. ¿Está? Como les mostramos ahí en el dibujo. Ujú. Buenísimo. ¿Está? ¿Cuál es la función del CA2 en el músculo liso? Activa una proteína llamada camodulina. La Exacto. concentración de CA2 citosólico es capaz de interactuar con proteínas específicas de modo que la activación de la misma permite controlar algunas vías metabólicas que originan una respuesta orgánica más general. El calcio interviene en la transmisión del impulso nervioso que se estimula, que nuestros músculos necesitan para comenzar a moverse, pero además está relacionada con la excitabilidad neuromuscular. Por ello, sin suficiente calcio, la contracción, relajación muscular no sería adecuada. Buenísimo. Bueno, entonces, Y acá están las diferencias. ahí va. Es bien clara las diferencias, ¿no? Está buenísimo todo, así el resumen que hicieron. Es justamente eso lo que yo quiero que ustedes sepan, esas diferencias, ¿no? Para los otros compañeros, ¿tienen algo más que quieran aportar? Ahí les pusimos diferencias, gurises, y el dibujo abajo para que tengan idea Sí. del Acá tipo son de otras uno, diferencias de también. un tejido y del otro. Profe, lo que hicimos nosotros es tipo bastante igual a esto, pero yo no tengo el PDF porque mis PDF. compañeros Bueno, están dejo de acá. compartir para que otro. Sí. No sé si otro quiere compartir. O quieren agregar, a ver, ¿qué les quedó con esto entonces? A ver, ¿dónde encontramos el músculo liso? ¿Se acuerdan? En las vías respiratorias, en el sistema Por ejemplo. Exacto. sanguíneos, vejiga, Eso, perfecto. los órganos huecos del cuerpo. Eso, en los vasos sanguíneos creo que lo dijiste, ¿no? No me acuerdo. Sí, Bueno, dijo sí. ahí va. Entonces, eso es importante saber dónde los encontramos también, que es una diferencia, ¿no? No es el clásico músculo que nosotros conocemos, el músculo esquelético. Bien. Otra diferencia que capaz que ahí ustedes no se dieron cuenta, pero es que, por ejemplo, ese músculo no queda anclado a otras estructuras como, por ejemplo, o sea, el músculo estriado, ¿a quién queda anclado? El esquelético es unido a los huesos. Ahí va, perfecto. Eso. En este caso, no queda anclado a lo que es el esqueleto, no a puntos fijos como el músculo esquelético. Sino Tendría que ser que como libre, como que él tiene su ubicación. Ahí va, sino que, claro, está con formas, o sea, hace parte
conformacional, era la palabra que decía, de esos órganos en donde se encuentra, ¿no? Dispuestos, sí, de esa forma que ustedes comentaban, que es una forma de red o de lámina. Estaba muy lindo allí el esquemita, el dibujo. Bien. Algo importante, capaz que yo le agregaría ahí, es que, por ejemplo, la contracción de este músculo es mucho más Es lenta, ¿verdad? involuntario. Es involuntario, sí, perfecto. La del músculo liso es involuntaria, y como usted decía. Eso mismo. Es Ahí involuntario. dice que el liso no tiene control sobre sus contracciones y relajación. Ujú, lo mismo, ahí va. No, todo lo que están diciendo refiere a eso, que es involuntario, es distinto de que yo, o sea, envío la orden de contraer mi músculo, mi bíceps, y por eso puedo hacer ese movimiento con mi brazo. En el otro ustedes no están todo el tiempo pensando, a ver, músculo liso de las arterias, contráiganse para enviar sangre. Ustedes no piensan eso, ¿no? Es involuntario ya. Profe, el esquelético nomás tiene fibras musculares que estimulan de manera independiente. Perdón, no te escuché lo último. Tiene fibras musculares estimuladas de manera independiente. Eso es el esquelético. Exacto. Mientras que que actuaba como un todo, ¿no? Sí, con todo. Ahí va. Otra cosa, la contracción, ¿Tarda mucho? No. sí, es más lenta, ¿verdad? Es mucho más lenta la Y, contracción de estas fibras y consume menos energía. y consumen mucho menos energía. Perfecto. Buenísimo. Y después, bueno, una gran diferencia también era, por ejemplo, en este caso, en el esquelético veíamos muchos núcleos, en el liso no. ¿Qué más? A ver si se van acordando. Puede ser, profe, que el esquelético contiene actina y miosina dispuesta en sarcómeros. Algo así. Eso, buenísimo. Recuerden, ahora cuando vayan a repasar para el parcial, ahí de lo que tú dijiste, les tiene que quedar súper, súper claro qué es el sarcómero. Es la unidad básica de el músculo esquelético. No se pueden olvidar de qué es eso y qué es esa palabra, y a su vez cómo está compuesto. Eso, grábenselo a fuego ahí para el parcial, que yo voy a preguntar sobre sarcómero. ¿Está? ¿Cómo dijo Entonces, unidad? es la unidad fisiológica básica, es la unidad mínima que puede contraerse del músculo, ¿no? Es como, podríamos decir, sí, es como cuando hablamos de célula, que es la unidad básica capaz de cumplir todas las funciones ella sola. Bueno, lo mismo ocurre con el sarcómero dentro del músculo. Es la unidad mínima capaz de contraerse. Toda esa mínima unidad que está entre aquellos dos discos Z cumple todas las funciones de un músculo, pero es mini, es como la unidad básica de eso. Profe, cuando hablamos, una pregunta que no sé si va unida a esta o anterior. Cuando vayamos a estudiar para clasificar los tipos de fibras musculares en los músculos esqueléticos, en el cardíaco, en el blando, ¿eso lo separamos antes de hablar de músculo liso y músculo esquelético? Porque ahí yo tenía otra clasificación por el tipo 1, el 2, el A, el B, que vimos en el video. Pero aquello, eran fibras video musculares. Está. No, lo importante acá es que ustedes se acuerden así. Tenemos como dos grandes grupos, estriado y liso. Dentro del estriado tenemos el cardíaco y el esquelético. Y después el liso, ¿no? En el video yo quería que más que nada ustedes
vieran cómo era que funcionaba la parte de unión del calcio, más esa parte fisiológica, ¿no? Que era muy, muy distinta a lo que vimos en el esquelético. Vieron que es totalmente distinta, ¿no? Claro, yo lo separé Entonces, por ahí primero, por eso, esa era mi duda. bien. Seguimos. ¿Qué cosas más antes que se me olviden? Bueno, otra cosa, otra diferencia gigante, y que yo la he preguntado varias veces y no lo saben, es que no existe sistema de túbulos T. ¿Ah? Eso también, recuerden, no existe sistema de túbulos T. Ni disco Z. Exacto. Toda aquella estructura justamente de sarcómero no existe acá. ¿Ah? Que eso yo he puesto, y me la marcan como verdadera, he puesto oraciones, en el músculo liso, los túbulos T forman una tríada con las cisternas, y van y lo marcan, no porque no existe en el músculo liso, las tríadas, ¿ah? Que era el túbulo T con aquellas cisternas terminales donde se acumulaba el calcio, ¿sí? Entonces eso también es importante que ustedes se acuerden. Esa es otra gran diferencia. Y después que yo quería que ustedes recordaran, era justamente que en este caso el calcio no actúa sobre la miosina. Perdón, está bien, o sea, en este caso, en el músculo liso, el calcio actúa sobre la miosina. ¿Se acuerdan que en el esquelético iba a actuar sobre la tina? No directo, iba a la tropomiosina, hacía el cambio de conformación, y ahí quedaba libre los lugares, los sitios de unión en la tina para que la miosina, aquella cabeza, se uniera. En este caso no tiene nada que ver con la tina, sino que el calcio va a la miosina. ¿Sí? Lo que va a hacer entonces en el músculo liso, las cabezas de miosina, si se unen o no, va a estar regulado por el calcio, que ahí ustedes lo nombraron en algún momento, la proteína, que era la catmodulina, ¿sí? Entonces que el calcio activa esa proteína llamada calmodulina, ¿tá? Y esta sí, ahora lo que hace es, permite, o sea, va a esa proteína, esto sufre un cambio conformacional que ahora permite que una enzima, que tenía un nombre súper largo, pero está la abreviación en el teórico, esa enzima ahora lo que hace es fosforilar. ¿Se acuerdan que había que, en un momento participaba el ATP y todo eso? Entonces fosforila la cadena ligera de las moléculas de miosina, y ahora sí, esta cabeza de miosina interacciona con la tina. Igual al detalle no quiero que lo recuerden. Lo que quiero que recuerden, así, frase de parcial: el calcio en el músculo liso no actúa sobre la tina, actúa sobre la miosina. Eso es lo que quiero que recuerden. Acá no es necesario que ustedes sepan el detallecito. Bien. Y bueno, y lo otro ya nombraron, ustedes ya dijeron que es involuntaria la inervación. Y bueno, creo que eso, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo más? Alguien levantó la mano. No sé quién. Yo, profe. Bruna. Para mostrarle un poco lo que hemos hecho con los compañeros. Claro que Dale. en su mayoría ya se habló, pero para dejar por ahí. Sí, ya te hice ya te permití que compartas si querés compartir. Bueno. ¿Se ve? Se ve. En realidad ya se habló la mayoría de estas cosas, ¿no? No importa, todo viene bien, hay que Por acá. repasar.
Ay, no le escucho, profe. Ah, Ahora sí. y que no pasa nada, que si ya se habló, porque viene bien para el repaso. Bien, ¿se me escucha? Sí. Pues este auricular está medio, medio trucho. Bueno, el tema de que el tejido muscular, las células son de tamaño menor, son mononucleadas y tienen su forma de uso, que es más pequeño en los extremos y es como más gordito en el centro. En la primera imagen se puede ver, no muy claramente. No, Hay, pero hay se imágenes nota que bien. uy, que son más que nada dibujos, pero son muchísimo más claros. Los filamentos de actina es los que le van a terminar dando su apariencia de liso. Bueno, todo esto en realidad ya se habló de la estructura de su cuerpo y bandas donde se sujetan los haces de filamentos finos. Tiene los filamentos intermedios también. Cuando se produce la contracción, se transmite todo el impulso se transmite al citoesqueleto y se activa la miosina y la actina. La actina, la que la hace funcionar, es el calcio. Acá está más técnico la función del calcio. Los compañeros lo sentí como que más entendible, los compañeros que recién presentaron. Acá está mucho más técnico. El aumento de calcio propicia la activación de la proteína calmodulina. Se suman 4 iones al calcio y activan así la enzima MLSK. Luego esto fosforila la cadena ligera de las moléculas de miosina. Y la cabeza de miosina va a ser regulada por el calcio para poder hidrolizar el ATP. A partir de esto se va a dar respectivamente la contracción y la relajación. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo era la estructura de la molécula de miosina. Eran como las cadenas pesadas que tenían como un globito, o sea, una cabeza muy pronunciada, que se iban enroscando y a su vez en ellas se enroscaban las cadenas ligeras. Si ustedes después con tiempo, cuando vayan a repasar, vuelvan a la parte esquelética, van a ver la estructura, ¿no? Y entonces ahí justamente esas cadenas ligeras, ¿no? Esas que quedan envueltas en esas más grandecitas con la cabeza, son las que, como dice ahí, esa enzima fosforila a esas cadenas de las moléculas de miosina, bueno, y ahí sí la cabeza de miosina puede ahora unirse a la actina y lograr esta función de contracción y relajación. Después, seguro cuando ustedes den un repasito en la clase, ahí ya les queda algunas cosas más fijas, mejor. Bien. Andrews quería participar también. En realidad no nos vamos a participar todos, pues sería un embole bárbaro. Pero el compañero quería participar. ¿Sí? Sí, pasa que nunca hablo en las clases, entonces algo tenía que hacer. Está bien, está perfecto. Bueno, yo iba a nombrar las diferencias que hay entre el músculo liso y el esquelético. Ahora cuando usted estaba hablando, usted mencionó todo prácticamente. Y como es, está. Igual, como dijo, para repasarlo y lo voy diciendo. Eso. Aparte, les digo, por experiencia propia, a veces me ha pasado a mí de que, por ejemplo, el profesor dice algo y yo pienso, lo entendí, y después había entendido otra cosa, o bueno, o viceversa, ¿no? Entonces Sí, está una bueno que segunda lo opinión. repasemos y lo hablemos porque no siempre lo que el otro, uno piensa como, lo entendió, y a veces no que, incluso la otra persona lo explica mejor,
o a veces el concepto no queda lo mismo, o me doy cuenta que yo no supe emitir el concepto que quería. Por eso me gusta escucharlos, porque yo quiero saber qué es lo que quedó en la cabeza de ustedes, qué concepto transmití, a ver si lo transmití bien. Es que es Entonces, bueno una segunda opinión, un segundo concepto así para comparar y ver ahí. no, Y bueno, nosotros las diferencias que encontramos fue que, por ejemplo, en el músculo liso, el músculo es estriado, mientras que en el esquelético no. O sea, que en el liso no es estriado y que en el esquelético sí es estriado. Y que las acciones en el liso son involuntarias, como había dicho, y en el esquelético son voluntarias. En el músculo liso las células son más pequeñas, no contienen los discos Z y tampoco tienen los sistemas de túbulos T. ¿Cómo es? No contiene la troponina, las contracciones pueden ser breves o alargadas, mientras que en el esquelético las contracciones son rápidas. Y en el sistema, en el músculo esquelético, se contrae menos que en el liso. Y esas eran algunas diferencias que pudimos sacar. buenísimo. Pregunto para todos. ¿Por qué el aspecto de estriado? ¿Por qué el aspecto de liso? Ya lo hablamos, a ver si lo entendieron. ¿Por dónde se ubica? ¿Por dónde se ubica? Por la función que van a cumplir cada uno. Claro, Entre viene más por ahí, entre sus para encaminar. lo que va a ser sus contracciones. Claro, la función es una consecuencia ¿de qué? De dónde esté ubicado el liso en unos aparatos y el estriado en otros. De su voluntad y no voluntad. No. Creo que tendría que ver con su estructura. Eso. Yo había Eso. visto que el que tenía el aspecto estriado era para que se aferrara mejor en los huesos o cosas así. Bueno, o sea, el por qué, yo lo que quería, no el por qué es estriado, o sea, no el por qué surgió un músculo estriado o por qué surgió un músculo liso. En verdad yo quería que ustedes me dijeran por qué decimos que uno es estriado y por qué queremos que el otro decimos que es liso. Es por la estructura, perfecto. Era eso, solo eso quería que me dijeran, por la estructura, claro. Y según la estructura que tienen, la función que cumplen. Claro. Ahí va, iba enganchado. Ustedes empezaron de atrás para adelante, yo quería del inicio. ¿Ah? El origen. Y justamente es por la estructura. De todo esto que ustedes me dijeron, bueno, que no hay disco Z y todo eso, hace parte de la estructura. Que no tiene túbulos T, todo eso hace parte de la estructura. Y ahí es donde, por eso, es como, eso es lo que le da el origen a esas características, ¿no? La estructura es lo que va a dar todo lo demás. El aspecto, la función, bueno, el aspecto y la función. Bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Muy bueno, la verdad, todo lo que dijeron. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Porque ahí ya lo damos por dado el tema. Bien. Ya, profe, después cuando lo leamos, con las explicaciones que dimos, lo vamos a entender mejor, repasando, Ahí va. repasando y marcándolo. Pero quedó Eso. claro, quedó bien sintetizado y a la misma vez concreto lo que define cada uno. Función, Eso. características, todo. Buenísimo, esa era la idea. Bien, entonces ahora sí nos vamos para sangre. Infelizmente ustedes no pudieron escuchar la clase, pero les doy así un pantallazo. Denme un segundo que voy a conectar en la otra computadora. Tengo que conectar una clase. Y ya seguimos acá.
Bueno, bien, seguimos acá. Voy a compartir yo pantalla. Bien. Bueno, entonces les cuento así muy por arribita, porque ustedes ya la leyeron, ya hicieron hasta el trabajo. Una pena que no se pudo escuchar. Pero bueno, entonces, la sangre, bueno, la sangre, la verdad que es todo un tema ya, si profundizamos, es como hasta un tema cultural y religioso, porque a través de los años se le ha dado muchas connotaciones a lo que es ese líquido viscoso que corre por dentro de nosotros, ¿no? Siempre se lo consideró, fascinó al hombre desde antes, al punto de que, bueno, sabemos en la historia a todo lo que relacionaba la sangre, a la vida directamente, a esa esencia de vida, a enfermedades, a sacrificios, ¿no? Es algo que no es de ahora, que siempre ha fascinado al hombre y que siempre de alguna forma u otra lo ha estudiado. Bien, y es un líquido viscoso, ¿no? Que nosotros que sabemos que corre a través adentro de nuestro cuerpo, y que cumple muchísimas funciones muy importantes. En lo que es la ciencia, hay una rama de la ciencia que se llama hematología, que se dedica a estudiar justamente, específicamente la sangre, y hay incluso especializaciones, hay médicos, hematólogos especializados en todo este tema, para que vean la importancia que puede llegar a tener. Bueno, hace parte de aquellos cuatro tejidos que hablamos inicialmente, que es uno de los tipos de tejidos conjuntivos o conectivos, ¿no? Que del principio cuando hablábamos. Y bueno, y ustedes si yo ahora pusiera en un tubo un poco de sangre y lo dejara por unos minutos, comienza a decantar. ¿Qué quiere decir eso? Empieza a dividirse en dos fases, ¿no? Porque tiene una fase líquida y una fase que podemos decir que es sólida. Bien, y si nosotros observáramos, la parte líquida va a tener un aspecto, un color más amarillo, y bueno, en la sólida va a ser como un color más rojo, sí, de color rojo. Y bueno, y justamente es porque la sangre tiene una matriz, como dice ahí, que se llama el plasma, tiene una parte líquida, que es el plasma, y tiene una parte sólida, que está formado por elementos formes, ¿no? Por elementos sólidos, que son las células que componen a la sangre. Dentro de esas células nosotros vamos a encontrar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Las plaquetas. Eso. Bien. Bueno, como les dije, tiene como muchas funciones. La principal es el transporte de oxígeno. Esperen, denme un segundín, que quería... Bueno, no importa. Eso, la principal, que siempre sabemos, o sea, que creo que siempre se lo dicen, desde pequeño, es la parte de transporte de gases, ¿no? En el oxígeno y dióxido de carbono. Esto también lo vamos a ver ahora cuando la próxima clase, si por ejemplo, si yo mirara la sangre que corre por las arterias, es una sangre oxigenada, porque las arterias llevan la sangre a todo el cuerpo, esa sangre que ya pasó por los pulmones, se oxigenó, en los pulmones hay un intercambio de gases, se intercambia, se desecha el dióxido de carbono, que es un desecho, ¿no? de nuestras células, de todas nuestras funciones, y se capta las moléculas de oxígeno, que es la que necesitamos para cumplir con nuestras funciones, para vivir. Y bueno, si yo mirara
la diferencia es entre arterias y venas, por ejemplo, que si yo miro la sangre que corre por las arterias, es una sangre de un rojo brillante, porque es una sangre oxigenada, y si yo miro la sangre que va por las venas, es una sangre oscura, es una sangre que no tiene oxígeno, ¿no? Entonces es de color más oscuro. Como dice ahí, ¿no? La sangre transporta a varios órganos, bueno, o sea, va a transportar oxígeno, pero luego va a transportar de esos órganos a los pulmones, al riñón y a la piel, desechos también para que los podamos eliminar. Bueno, de estas funciones que ya vimos acá, Profe, transporte de porque esos allí, gases, profe, allí adelante cuando hablamos del oxígeno también transporta nutrientes y eso. desechos, que es lo que va a eliminar después en su mismo Ujú. recorrido. Exacto. Y Ahí está. ahí va, otras Nutrientes cosas y hormonas. era, ya pude sacar esto acá, que quería sacar esto acá porque le quería mostrar otras cosas acá. Transporte de hormonas y transporte de nutrientes, claro, no se queden con la idea que solo es un transporte de gases, sino que también hay otras cosas que transporta, como las hormonas y como los nutrientes. ¿Ven lo que estoy mostrando ahora? Sí. Está. Entonces, además, otro tipo de función es la de transferencia térmica. ¿Por qué? Por lo que yo justo recién nombré, ¿no? El tema por el calor, que nosotros a través de la piel podemos perder calor, o cuando está frío, por ejemplo, esos vasos, ¿qué pasa con esos vasos por donde corre la sangre? Se pueden dilatar, que es para lograr pérdida de calor, o se pueden contraer cuando en un momento si se me baja la temperatura corporal, yo quiero retenerla, entonces estos mismos vasos por donde corre la sangre se contraen y de esa forma no permiten que haya pérdida de calor. Entonces también hay todo un tema de transferencia térmica a través de la sangre. Bueno, las transmisiones de señales, que son las hormonas viajan a través de la sangre. La sangre también tiene una acción amortiguadora, que es aquello cuando yo les he hablado varias veces del pH, que nosotros tenemos que mantener un pH adentro de nuestro cuerpo, y bueno, de determinadas partes compartimientos de nuestro cuerpo necesitan ciertos pH, y bueno, para que cada cosa cumpla con sus funciones, y la sangre cumple una función amortiguadora, o sea, ella permite que, por ciertas cosas que tiene, permite que no se acidifique, ni ni se vaya demasiado para el lado alcalino, sino que se mantenga dentro de los rangos que permiten que nosotros vivamos. Y bueno, y la otra muy importante es la acción de defensa frente a cuerpos extraños y microorganismos, o sea, que tiene que ver con nuestro sistema inmune. Ahí va, tiene que ver con nuestro sistema inmune. Perdí dónde estaba la clase acá. Bien. Bien. No solo los glóbulos blancos, sino que también, por ejemplo, las plaquetas. Las plaquetas. Pero las plaquetas van a inhibir en la coagulación cuando esos glóbulos blancos reaccionen y le pidan y le alerten, ¿no? De lo que provocó. Sí, cuando hay una ruptura del vaso, pues se envían distintas señales que ahora las plaquetas van a actuar ahí, van a tapar ahí, literales, como un tapón, ¿no? Sí. Para que las paredes, para que dé tiempo a que luego esas paredes puedan recuperarse. Cerrarse. Sí, es Ahí como va. una alerta de emergencia, que algo está mal, entonces lo cubren, y cuando se regenera, pasa a ser de nuevo todo. Eso, perfecto. Bueno, ¿qué volumen tenemos? Se estima un volumen para el hombre adulto entre 5 y 6 litros de sangre, y para la mujer entre 4 y 5 litros de sangre promedio, ¿no? Y esto de las hormonas ya lo habíamos nombrado. Componentes ya lo estuvimos hablando. Y estaba pensando... el trabajo que... Sí, no, estaba pensando que dejarlos hablar a ustedes, pero el trabajo que les mandé fue sobre
sobre Enfermedades. enfermedades. Anemia y eso. Ahí va. Bueno, entonces, dentro de las células, que hay un montón de células ahí adentro, ¿no? Dentro de las células hablábamos de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y las plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos vamos a encontrar otra cantidad más de células. Sí. Que son estos nombres rarísimos, seguramente no los habían escuchado antes: los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Estos nombres se les da debido, en un inicio se les estuvo dando ese nombre por el tipo de tinción que tenían, porque se usa distintos colorantes para teñir y poder verlos. Entonces había unos que eran como algo, un color, la técnica se llama eosina. Eso es lo que va a salir después en los hemogramas de sangre, ¿no? Esa clasificación. Eso mismo. Que yo les puse. Es como acá, cuando se encontraba lo básico y el ácido y el base. Ahí va. Hematocilina eosina se llama la techa. ¿Ustedes ven el hemograma que les puse? Sí. Está. Entonces, acá, si ustedes miran, por eso se los dejé ahí, no se lee mucho, pero acá dice leucocitos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, plaquetas. Vieron que está eritrocitos, que son los típicos glóbulos rojos mismos. Entonces aquí tienen, cuando le hacen un hemograma, eso es lo que están mirando. Los rangos el valor de los rangos normales. Ahí va, y lo que miran es qué células tienen ahí, qué cantidad de células tienen ahí. ¿En qué radica? Ahí va. Porque tiene una importancia la cantidad de células que puedan tener en ese momento. ¿Cuál es la importancia? Bueno, me voy a saltear hasta acá. Hasta acá. También puede ser no solo importancia, sino que a través de eso, de saber cuánta cantidad de células tienen, pueden ver si tienen una enfermedad o algo, ¿no? Claro, la patología. Pueden diagnosticar. Exacto, me salía la palabra. Se puede diagnosticar porque acá les había dejado una tablita, ¿vieron? ¿Qué cosas más o menos puede ser? Cuando, por ejemplo, los neutrófilos están asociados a cuando tenemos una infección bacteriana. Entonces, cuando ustedes miran aquel hemograma y tienen un recuento alto, o sea, sale más el valor de neutrófilos del que debería, acá el rango es entre 50 y 78. Esta persona, bueno, se puede decir 49,4, se puede decir que es un 50, o sea que está bien, pero pónganle que les apareciera un 80, un 90, un 100, entonces los médicos dicen, mira, acá hay una infección que podría estar relacionada con una infección, por ejemplo, bacteriana, una inflamación, ¿tá? Entonces, ellos, la cantidad que pueda haber, incluso hasta a veces la forma en que pueden tener, puede indicar algún proceso patológico, ¿tá? Ya sea de más, ya sea de menos. Vieron que acá, por ejemplo, un recuento bajo puede significar que, otra cosa. Ahí va, que hubiera una toxicidad, o sea, una intoxicación por un fármaco de repente, o hay la deficiencia de una vitamina, o enfermedades más graves que son autoinmunes como el lupus. Entonces por eso la importancia de ver de la sangre y de ver esas células de la sangre, y bueno, por eso nos hacen, generalmente lo primero que te mandan es un hemograma, a ver cómo estás. ¿Tá? Bien, y yo y estas células de la sangre, ¿dónde se forman? Bueno, ellas se forman en el adulto en general, o sea, en general están formándose en la médula ósea roja, que yo supongo que ustedes cuando vieron huesos hablaron algo con César. ¿Sí? ¿O no? A ver si era acá que tenía, no es acá, en otra clase, tenía una fotito ahí de una punción que le estaban sacando médula ósea de un hueso, pero está. ¿Hablaron algo o no con César de eso? No me acuerdo. Está. Entonces, los huesos largos, creo. Sí.
En un hueso largo, que tiene las epífisis, los extremos y la diáfisis, ¿no? El cuerpo, ese cuerpo del hueso, ahí tienen lo que se llama la médula ósea roja, que en el medio, ahí en ese centro, en esa médula, justamente, de ese hueso es donde está el tejido donde se está formando justamente las células sanguíneas. ¿Ah? En el feto se producen los glóbulos rojos también en el hígado y en el vaso, pero luego con la edad, a medida que, bueno, una vez que nacemos y a medida que nosotros llegamos a la edad adulta, esto se va cada vez disminuyendo más, e incluso a medida que nosotros vamos envejeciendo, si ustedes capaz que alguna vez vieron, o un abuelo o algo así, los médicos siempre evitan irradiarlo, sacarle placa, tratan de no sacar placa porque al irradiar estamos matando esa médula ósea roja, ¿no? Eso ayudamos a matar eso. Y claro, en la persona adulta ya tiene como en muy poquitos lugares, donde la persona adulta mayor, donde está fabricando, donde se está produciendo ese tipo de células, ¿no? Por eso también generación de la célula de la médula roja. Ahí va. Entonces, como dice acá, con la edad la producción de la médula ósea de huesos largos cesa, eso termina, ¿sí? Y bueno, importante, todas esas células sanguíneas vienen de una única célula que se llama célula madre precursora pluripotencial hematopoyética. ¿Qué es esto de hematopoyética? Lo que tenía acá en la clase, que el proceso por el cual se va a desarrollar esta célula se llama hematopoiesis, ¿tá? Todas ellas. Después acá les puse la eritropoiesis, que es la parte de formación solo de eritrocitos, los glóbulos rojos. Pero de todas en general, el proceso es hematopoiesis, esa única célula madre pluripotencial, capaz que se va a ir dividiendo según las señales, ¿no? Porque va a haber señales hormonales, todo tipo de señales que va a decir, bueno, tú, a partir de este momento, diferenciate para la línea de los glóbulos blancos dentro de los neutrófilos o eosinófilos, no sé. Tú a partir de este momento ahora vas a empezar a formar glóbulos rojos. Entonces hay una serie de eventos que lleva a que esta única célula madre ahora, que tiene todo ese potencial, se vaya diferenciando en lo que necesitamos. O sea que la sangre, en su principio, cuando se forma, lleva ese nombre, hematopoiesis. La sangre no, las células. Las células. Que tenemos dentro de la médula ósea roja, sí. Las primeras células son, o sea, el proceso de maduración y formación de todas esas células de la sangre se llama hematopoiesis. Porque en un inicio tenemos una única célula madre, que no es una, ¿no? Son varias, sí, sí. Son miles, que ellas se van a ir diferenciando según las señales de nuestro cuerpo para lo que vaya a necesitar. ¿Ah? A ver si acá tengo un esquemita. Acá tengo, ¿lo ven? Hematopoiesis, una célula madre, ¿sí? Que luego se va a ir diferenciando a una célula, como dice acá, madre no comprometida. Bueno, eso no importa, son términos. Ahí capaz que esto de acá los mezclaba. Pero tiene una única célula que luego se va a ir diferenciando, y miren acá. Aparentemente es como que no hay mucha diferencia en estas, pero luego ocurren varios procesos y miren en qué termina. Por ejemplo, el glóbulo rojo no tiene organelos. El glóbulo rojo maduro no tiene núcleo, no tiene organelos, no tiene nada. Miren en qué termina. En un disco bicóncavo. Es un disco que está como aplastado en el medio, y la función de él es que dentro de él lleva una proteína, la hemoglobina, la cual es la que va a unirse a las moléculas de oxígeno y transportar el oxígeno. Sí, va a ser el transporte de la otra. Ahí va, de ese gas. O sea, miren la diferencia luego a lo que puede llegar una única célula. Entonces, todo este proceso, todo esto, se llama hematopoiesis. Y bueno, totalmente diferente de las demás células que son de los glóbulos blancos, ¿no?
que estos sí van a continuar con organelos especializados y con un núcleo, mientras que el glóbulo rojo no. Miren las plaquetas como quedan, parece una mancha. Las plaquetas. Ahí. Son como trozos, son como trozos de células. Ujú. Se desarma todo de lo que era arriba. Sí. Se modifica. Ujú. Entonces, la parte de glóbulo rojo, la formación del eritrocito, es la eritropoiesis. ¿Ah? Que acá ustedes ven todo el proceso, que eso se los cuento ahora, pero no, es para que lo sepan. ¿Ah? No se preocupen que yo no voy a preguntar, ay, en qué momento pierde el núcleo y eso. Pero sí sepan que el glóbulo rojo, por ejemplo, no tiene organelos, no tiene núcleo. ¿Ah? O sea, si no tiene organelos, no tiene núcleo. Y acá esto ya es como la síntesis de la hemoglobina, que es esa proteína súper importante, yo les dije, porque acá está, ¿ah? Es la que va, esta hemoglobina es la que va a transportar el oxígeno. Aquí esto lo tiene. Esto es lo condensado, lo que quiero que ustedes puedan recordar. Que si nosotros miramos el hemograma, también se tiene en cuenta la hemoglobina, y ustedes que hicieron el trabajo justamente de enfermedades, estoy segura que cuando vieron la anemia, leyeron algo sobre hemoglobina. ¿Puede ser? Sí. Bien. Sí. ¿Qué más me falta de acá? Ah, sí. Bueno, y ahora nos centramos solo en el glóbulo rojo, ¿no? ¿Vieron cómo queda este disco? Que además tiene una capacidad muy buena de deformarse, pues si no tuviera esa capacidad de deformarse todo, no podría pasar por los capilares, que son como las arterias súper chiquititas, de diámetro o calibre, muy pequeños. Bueno, dentro de ella aquí tienen, ¿se acuerdan que vimos las proteínas, que cómo se queda todo aquel proceso en lo que termina la proteína? Bueno, aquí tienen la hemoglobina unida a lo que hace es unir hierro, bueno, y esto es lo que une después el oxígeno. Algo importante también es que en las membranas de nuestros glóbulos rojos hay una variedad de antígenos, o sea, son glucoproteínas. ¿Se acuerdan cuando veíamos aquello la célula, que teníamos proteínas que también tenían cadenas de glúcidos, ¿no? Glucoproteínas que se unen, que se anclan en esa membrana. Y bueno, y estas glucoproteínas y glucolípidos, ¿tá? Nosotros los llamamos antígenos, y son los que nos dan la característica del tipo de sangre que tenemos. Nosotros tenemos un sistema que se llama, de grupo sanguíneo, llamado ABO, ¿tá? Donde hay dos tipos de antígenos, el A y el B, y la O 0, que lo correcto sería decir grupo 0, significa que no hay nada. ¿Ah? Entonces acá ustedes tienen un glóbulo rojo que tiene esos antígenos, ¿no? Que son del grupo A, denominados grupo A, aquí tienen el del B. Entonces todas aquellas personas que en su glóbulo rojo tengan este tipo de antígenos son las personas de tipo A. Las del grupo B, que tengan esto, van a ser las personas con sangre tipo B, pero también pueden tener ambos antígenos, y entonces son personas con el grupo sanguíneo AB. Y aquellas que no tienen nada, ¿ah? Que son las personas de grupo 0 o grupo O, pero generalmente se dice grupo 0. O yo soy 0, por ejemplo, siempre cuando le pregunto qué tipo de sangre sos, en mi caso yo soy 0 RH positivo. El RH es otro sistemita también de antígenos, el factor sanguíneo de RH, ¿no? También, que se llama positivo o negativo, porque ¿qué significa? O está o no está. ¿Ah? En mi caso, por ejemplo, mi glóbulo rojo, si lo miráramos, sería así, con el factor ese, que acá no está en el dibujito, pero con algo ahí en su membrana, que es el RH positivo. Yo tengo RH positivo.
Otros casos, bueno, pueden ser uno sin nada, es un RH negativo. O puede ser un grupo B, RH negativo, solo tiene eso, no tiene el factor RH, o un RH positivo que tiene ese factor. ¿Y el AB también puede tener RH? Sí, son dos cosas independientes. El sistema ABO y el sistema RH. O sea que todos tenemos, yo pensé que solo existía el RH negativo. No. Por un lado vas a hacer o A, o B, o AB, o Sí. 0. Y por otro lado está el otro sistema que es el RH. O Puedes lo tenés tenerlo o o no no. lo tenés. O positivo o negativo. ¿No? Bueno, y todo eso relacionado con, ustedes ven, con nuestras células de la sangre. Bien, y acá tenemos, denme un segundo. No había puesto a grabar la otra clase. Bueno, ahora dejo con ustedes entonces, que tenían que buscar información sobre esto. ¿Podemos compartir pantalla? Sí, creo que ya estás autorizado. Si alguno más necesita, esperen que dejo yo de compartir. Y ahora lo tenés ahí. Sí, pero me tiene que autorizar. No, ya estás autorizada, creo, Yara. No me deja porque usted le pasó después a Está. Está como Destacar, convertir en coffee. Está. Ahí. ¿Se ve? Sí. Bueno, lo primero que íbamos a hablar era de la anemia. La anemia es una afección en la cual carecen de suficientes glóbulos rojos sanos para el transporte de un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo. La anemia puede hacer que te sientas cansado y débil. Aunque muchas partes del cuerpo ayudan a producir glóbulos rojos, la mayor parte del trabajo se hace en la médula ósea. Esta es el tejido blando en el centro del hueso que ayuda a la formación de las células sanguíneas. El cuerpo necesita ciertas vitaminas, minerales y nutrientes para producir suficientes glóbulos rojos. El hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico son tres de los más importantes. Es posible que el cuerpo no tenga suficiente de estos nutrientes debido a cambios en el revestimiento del estómago o del intestino que afectan la forma como se absorben los nutrientes. Por ejemplo, la celiaquía, el que es celíaco, ¿no, profe? Sí. La alimentación deficiente. Cirugías que se extirpan por parte del estómago o de los intestinos. Y después tenemos las posibles causas de la anemia. Incluyen déficit de hierro, déficit de vitamina B12, déficit de folato, ciertos medicamentos, destrucción de glóbulos rojos antes de lo normal, lo cual puede ser causado por problemas del sistema inmunitario, enfermedades prolongadas, crónicas, como enfermedades renales crónicas, cáncer, úlceras, artritis reumatoidea. Algunas formas de anemia, como la Talasemia o anemia drepanocitina. Ahí me perdí, ¿dónde están? No pueden ser hereditarias. Hay algunas de las anemias, como dos tipos de anemia que clasifica ahí. Sí. Después, en el embarazo también puede surgir, y problemas con la médula ósea, como linfomas, leucemia y mielodisplasia. Mielodisplasia. Y ahí les muestra el dibujo del glóbulo rojo. Y la molécula de hemoglobina. Bien.
Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Quieren aportar algo más? Aprovechamos, vamos tirando todo acá. Después tenemos hemofilia, era el segundo tema ya. Está, pero igual vamos a ver si alguien más, pues si no solo nosotras. Ahí va. Yo dejo de compartir, a ver si alguien más y si no seguimos. Si alguien más Profe. leyó algo. Profe, Sí. yo tengo acá que dice, mira, el porcentaje del volumen total de la sangre ocupado por los glóbulos rojos se denomina hematocrito. Un hematocrito de 40 indica que el 40% del volumen está compuesto por glóbulos rojos. Una cantidad inferior de glóbulos rojos indica anemia. Como consecuencia, la sangre no transporta un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo. Perfecto, ahí va. Eso, de eso ustedes, eso lograron, porque también lo habló Yara y lo habló Silvia, exacto. Logran entender que la anemia puede ser, justamente, o sea, que la principal definición que le dan a la anemia es cuando tenemos un número... Ausencia de sangre. No, déficit de los glóbulos rojos. Déficit de glóbulos rojos. Un número reducido, ahí va, de glóbulos rojos. Eso. ¿Por qué era importante el glóbulo rojo? Porque era el transporte, el que ayudaba en el transporte del otro que llevaba oxígeno. Sí, eso, el transporte de oxígeno. Eso, esto. También Entonces, le da si el yo color tengo- y la pigmentación a la sangre. A la sangre. Exacto. Y si bien no tiene núcleo, es muy importante porque si él no transporta los glóbulos blancos y cuando el cuerpo necesita plaquetas no hay quien las transporte, entonces no habría sistema circulatorio. Y tampoco de La inmunodeficiencia. sangre transporta todo eso, pero nosotros específicamente ahora nos centramos en un tipo de células de la sangre, que son los glóbulos rojos. En esta enfermedad, nosotros ahora mismo estamos hablando de una deficiencia, o sea, un número que no es suficiente de glóbulos rojos, ¿verdad? Y la carencia de lo suficiente para el Ahí cuerpo. No se me vayan todavía para las plaquetas ni los glóbulos blancos. Yo quiero que Igual, se me profe, ahí concentren. no decía, pero eso es recuperable, ¿no? Porque cuando el cuerpo recibe, por ejemplo, que una persona tiene anemia y el médico te dice, bueno, mira, tenés falta de hierro, te compensa el hierro y eso recupera, hace que el glóbulo rojo se recupere y puedas alcanzar los valores normales de vuelta a través de los tratamientos de las diferentes enfermedades que se plantearon ahí. Bueno, no siempre es así, ¿no? Lo del hierro, les explico, eso que tú hablaste del hierro, ya les explico por qué, para que les quede, por qué nombramos el hierro acá en este momento, porque acabamos de nombrarlo. Profe, la anemia más común es la de hierro, ¿no? Sabes que no sé si es la más común, pero sí sé que siempre hablan de ella. Yo estuve mirando, buscando información sobre esto, que prácticamente tengo lo mismo que los grises, y leí que era la más común en la población mundial. Sí, entonces está, seguro que sí. ¿Y saben por qué habla del hierro? Porque vieron en esta molécula de hemoglobina que yo les hablé, ella es capaz de unir, a ella se une algo que se llama hemo, un grupo hemo que justamente tiene hierro, y a los hierros es que se une el oxígeno. Si no tengo el hierro, el oxígeno no se une y no puede ser transportado. Es por eso. Entonces, cuando hay falta de hierro, no tengo dónde agarrar la molécula de oxígeno. Acá yo les encontré, les había buscado otra, yo tengo otro esquemita acá, ¿vieron? El oxígeno se fija al hemo, a ese grupo hemo que se llama así hemo justamente porque tiene hierro, y y ese grupo hemo está en esa molécula de hemoglobina y es donde captura el hierro, captura el oxígeno. Por eso una deficiencia de hierro puede conducir a la anemia. Vieron que a las embarazadas, ¿qué se les da? Hierro. Y a los babies, a los bebés también, ¿verdad? También, es muy importante. O sea, de paso es un asco ese coso. Eso. Bien. Y bueno, en lo que... dejamos acá de compartir. Bien. Entonces, la anemia
que tú me decías si se puede recuperar o no. O sea, la clásica anemia, por ejemplo, esta por déficit de nutrientes, que te puede llevar a un déficit de hierro, sí, totalmente recuperable. Pero ustedes nombraron otras enfermedades allí de por medio que tenían esos nombres raros, que una de ellas, por ejemplo, está relacionada con un tipo de cáncer, ¿ah? Sí. Que ya es mucho más complicado, ¿tá? Porque ¿por qué cuando surge la anemia, el médico dice, bueno, acá tenés una anemia, pero él te va a hacer un bagaje más de estudios y te va a ir analizando un poco más, te va a ir buscando un poco más? ¿Qué fue? ¿Por qué derivaste? ¿Por qué la persona deriva en una anemia? ¿Ah? A causa Puede de ser algo, puede ser algo muy sencillo, como ustedes decían, bueno, falta de ciertos nutrientes, pero también puede estar relacionado con algo gastrointestinal, ¿no? Porque ¿dónde hay una absorción de nutrientes? En las vellosidades del aparato digestivo, ¿ah? En el intestino delgado es donde va absorbiéndose todos aquellos nutrientes que nosotros comimos. Entonces, si por ejemplo hay un daño y hay algo que está fallando ahí, tampoco vamos a absorber los nutrientes. Otro caso puede ser, bueno, puede haber una infección. intoxicación, perdón. Una infección o una intoxicación, como te dijo. Exacto, también eso puede afectar. Bueno, lo importante es que acá cuando surge una anemia hay que ir a buscar el origen. ¿Ah? Pero, perfecto. Sí, ¿Qué es porque lo primero que vemos? allí decía que había anemias que eran crónicas, o sea, están Sí. graduadas en diferentes niveles. Ujú. Claro, lo importante es que lo primero que van a detectar en ese análisis de sangre, en ese hematocrito, hemograma, como hemos visto, va a decir, che, tiene reducido el número de glóbulos rojos. Entonces, vamos a estudiar por qué. Ahí es lo importante. Como ustedes decían, bueno, podía ser por deficiencia de una vitamina, ¿no? La deficiencia de hierro. Profe, Sí. yo había también leído algo sobre que el propio cuerpo también se puede eliminar los glóbulos rojos. Entonces ahí Son también enfermedades. claro, es una Exacto. enfermedad que no se puede curar, así como con suplementos o hierro o algo así, no se puede curar. Ese es el caso del cáncer. La Claro, leucemia. la hemolítica. La leucemia. O la anemia hemolítica. La anemia hemolítica, hemólisis, que es destrucción, ¿ah? Lisis es destrucción. Y justamente Anticuerpos. es una enfermedad, el nombre es autoinmune. ¿Ah? Nuestro propio cuerpo nos ataca y nos destruye. ¿Ah? Genera mucho anticuerpo, genera mucho glóbulo rojo y es lo que hace que no haya, que se haga reducido el glóbulo blanco. No me acuerdo bien cómo funcionaba lo de la anemia hemolítica. No venía por ahí. Yo lo que tenía entendido era tipo el cuerpo formaba anticuerpos, Es nuestro sistema inmune que lo ataca. Claro, y ahí Eva tipo, lo toma como un agente patógeno o algo así, y lo va destruyendo. Claro, pero Sí, está bien lo que acá explicó encontré, Yara, es una afección en la cual el cuerpo no tiene se comen a suficiente. los glóbulos rojos. Exacto. Yo pensé que ella decía que había más glóbulos rojos que glóbulos. No, los blancos. No, se Yo generan. también entendí eso. Yo también entendí eso, por eso expliqué. Sí, por eso, ahí va. Yo acá encontré, es una afección en el cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos y los glóbulos rojos proporcionan el oxígeno, ahí está, y ahí sí que eso lo proporciona. Claro. Por eso la anemia viene por ahí, ¿no? Pero claro, el origen es como mucho más importante en ese sentido, porque ahí hay que, bueno, es bien complicado. Hoy en día hay todo un desarrollo de biofármacos que lo que hacen es, por ejemplo, sacan de tus propios glóbulos blancos, le hacen toda una modificación genética y eso. Justo lo dimos el año pasado cuando estuvimos en un curso de biofármacos con Adriana, pero claro, son nuevas metodologías que valen millones de dólares y bueno, creo que, no sé si en nuestro país ya está aprobado por el Fondo de Recursos, un tipo de terapia de esas, pero
les digo, es una terapia que creo que la primera autorización, vieron que ustedes ahora tienen un mundo, en el mundo que están viviendo ahora con esto de la pandemia, les están hablando pila de cosas que antes ni las escuchábamos y no nos dedicamos al tema, como el famoso FDA. ¿Saben lo que es la FDA? Seguro que dijeron, ayer o anteayer salió en las noticias, Pfizer es la primera vacuna aprobada completamente por la FDA. Qué suerte, qué suerte que me tocó en la tercera dosis entonces. Bueno, la FDA es de Estados Unidos y es la que viene a ser como la que inspecciona todo el tema de medicamentos y dice si son seguros o no, como el LATUS de Uruguay, que claro, no tiene ni comparación porque el LATUS de Uruguay es para otra cosa, pero bueno, para que tengan una idea. Son los sistemas que regulan todo el tema de medicaciones y que las cosas se hagan bien, ¿no? Está la europea, está la FDA, que es americana. Ahí déjenme cerrar esto. Bien. Y creo que en el 2018 fue la primera terapia que se aprobó, o sea que esto recién está empezando, pero son enfermedades bien jorobadas, sí. ¿No? Bueno. ¿Segunda pregunta? ¿O se nos va muy largo? Son 10:38, no sé ustedes. Hay gente que ya se fue, sí, pero... Sí, bastante. Éramos 50 y ya lo hicimos 34. Va. Seguimos largo. Bueno, rapidito sobre la hemofilia. ¿Presentamos? ¿Nosotros? No sé con qué. Si quieren, ustedes y cualquier cosa vamos agregando lo que leímos. Y si no, Mayra, vos aprovechá. No, igual tengo tipo una cosita re cortita. No sé si cuando. Si quieren lo leo igual. Sí. Tengo que la hemofilia es una enfermedad genética en la que las manifestaciones clínicas consisten básicamente en la presencia de las hemorragias. Se conocen dos tipos de hemofilia, A y B, las cuales se originan por la deficiencia de los factores 5, 6, 7, 8 y el 9, la coagulación, respectivamente. Eso tengo nomás. Exacto. Son, como decían, es hereditaria, se transmite de madre a hijos, hasta Adri nos abandona hoy. Me tengo que ir, que tengo que ir al CUR. Sí, yo sé que tenés la otra clase. No, ya está, andá que ya vamos terminando. Dale, un beso, que pasen bien. Chao. Chao, Adri. Dejé el aviso en la plataforma, ¿está? Ya lo comuniqué ya. Vale, gracias, ya. Gracias. Hasta luego. Bueno, como dice ahí, es totalmente es una enfermedad hereditaria, la transmiten la madre a los hijos varones y o sea, lo transmite a los hijos, pero ¿qué pasa? En las mujeres no se manifiesta, en los hombres se manifiesta. ¿No? Es una enfermedad que no sé por qué no se habla mucho, pero en Rivera hay muchísimas personas con esa enfermedad, hay familias enteras. Ahora tenemos un amigo, Adriana y yo. Las mujeres son las que portan, o sea, son... Exacto. O sea, son no se le claro, no se manifiestan, lo tienen, pero no... Creo que va por el X, tipo... Sí. Son portadoras de la enfermedad, pero en ellas no se manifiesta. Imagínense, si se llegara a manifestar nosotros, no, cuando llegábamos a la adolescencia nos moríamos. Sí, son por los cromosomas X. Y bueno, justamente es la deficiencia en un factor que está relacionado con la coagulación, y hay como más severo y menos severo, al punto de estos hombres o chicos cuando se lastiman, tienen hemorragias, no coagula la sangre, ¿no? Que es lo normal, entonces pueden morirse por una hemorragia incluso interna, porque ellos un golpe y puede haber una hemorragia interna y no se enteran, ¿no? Nosotros también podemos tener una hemorragia interna, pero el tema es que si tenemos un buen factor de coagulación, generalmente eso cicatriza o algo y tal, a menos que sea un súper accidente, ¿no? Pero es bastante complicado, porque he visto
así, un accidente en la casa de lo más sencillo y que termine en la emergencia con transfusiones la persona. Tengo una familia amiga que todos los chicos... Acá en Rivera dijiste que era común. Sí, o sea, no es que sea común, pero hay varias familias. Incluso ahora se está haciendo... Ay, perdón, que te corté. No, que están haciendo todo un estudio. Ay, no sé quién habla primero, perdón. Era cortito lo que iba a decir. Yo había leído algo que era muy común, tipo, cuando tenías línea, tipo, cuando sos pariente de la persona, también es más común que se herede, algo así, cuando tienen lazos sanguíneos lejanos, cercanos, Claro, no sé. porque es hereditario. Entonces hay que estudiar el árbol genealógico de la persona. Ahí va. Ahora sí, profe, habla. Tenemos un amigo con Adriana que su trabajo de doctorado es en hemofilia y él está haciendo muestreos acá en Rivera, va a las mutualistas del hospital, saca muestra de sangre aleatoria, o sea, de todas las personas, así que quieran, y hacen estudio y también, o sea, y buscan a ver cuál es el índice en Rivera que pueda haber enfermedad, pero a su vez estudia en los hemofílicos mismos, está estudiando todo el tema ese del factor de coagulación y todo eso, porque les decía, hay familias enteras acá, y, bueno, que tienen ese problema, y es hereditario. Entonces lo que se hace, por ejemplo, no es solo sacar sangre, sino que hay que hacer toda una entrevista a la persona, se hace toda una entrevista donde se estudia todo el árbol genealógico de la persona. Bueno. Nos quedaba alguna cosita más, que ya sé que están repodridos, se quieren ir. Las causas se las hicieron, falta la otra. Sí. ¿Cuál era la otra que no me acuerdo? Leucemia. Ah, bueno, más o menos algo ya lo dijimos, ¿no? Sí. Bueno. Y vieron esto acá importante, ¿no? Las causas de la leucemia, me gustó eso que pusieron ahí. ¿Lo leo? Permiso. Son generalmente desconocidas, se han identificado factores que están asociados. Porque esto es algo importante que ustedes lo tengan en cuenta. Genéticamente yo puedo estar predispuesto, puedo tener el gen que me predispone a desarrollar una enfermedad, muy en especial enfermedades como el cáncer, ¿no? Pero no quiere decir que yo lo desarrolle. Inactiva. Tipo, puedes tenerlo, pero... Mi calidad de vida puede ser tan bueno que no estuve expuesta a factores de estrés que lleven a el desarrollo de la enfermedad. Yo escuché una vez en una síntesis que hice, porque yo soy enfermera hace 15 años, y en un trabajo que hicimos escuché que en realidad todos tenemos células cancerígenas o un tipo de cáncer en nuestro organismo. En unos se despierta y en otros no. Depende de muchos factores a lo largo de la vida que va a hacer con que eso se desarrolle o no se desarrolle en la persona. Pero cuando dicen, ay, me agarré cáncer, no sé de qué, no sé de qué, no. Lo tenemos en nuestro organismo y depende la vida y, bueno, y todos los factores que impliquen en la vida del ser humano, ese desarrollo o no de esa enfermedad. Exacto. Me perdí, perdón, porque me escribieron 4 personas al mismo tiempo. Es que, claro, se supone que esta hora ya había terminado la clase. Nosotros podemos tener los famosos oncogenes. El tema es que es como el cáncer de mama. Yo no me acuerdo de la estadística, creo que era que aquellas personas que tienen el gen del cáncer de mama, solo el 0,2% llega en verdad a desarrollarlo. O sea que lo que va a importar es eso, ¿no? Es muy importante si estamos predispuestos a qué a qué factores de riesgo también nos exponemos, como acá el tabaquismo, ¿no? Exposición a sustancias radiactivas, ¿no? Por ejemplo, la gente que trabaja con todo este tema en la salud, tiene que protegerse mucho. Exposición a tóxicos, ¿no? También quien trabaja en la parte de plantas industriales, o la gente que trabaja en el campo, la gente que está constantemente trabajando con agroquímicos, y esos son exposición a tóxicos. Bueno, ahí le decía, miren, síndrome de Down tiene mayor riesgo también, una enfermedad de sangre llamada síndrome mielodisplásico, sí,
que también y todas las displasias también son tipos de cáncer, ¿no? Y antecedentes familiares, obviamente, por eso vemos todo el árbol genealógico. Pero el tabaquismo es un mal para muchísimas enfermedades, y el alcoholismo también, ¿no? Y bueno, y otras tantas sustancias ahí que de a poco se está estudiando y se está viendo. Bueno, chicos, no les robo más el tiempo. El lunes tenemos clase. Profe, una pregunta antes. ¿Esta tarea vamos a tener que subirla al final o no? No, era hacerlo acá en clase, ¿no? Y claro, capaz que ustedes dicen, hice este trabajo para nada no, porque esto les ayuda a aclarar, para la idea repasar. que ayudará a aclarar y va a parar el parcial, los temas. Está genial, profe. Bueno, Bueno, profe, nos vemos el lunes Gracias. entonces. Chao. Gracias, Que chao. pasen bien, chao, muy chao. bien. Bueno, que estés bien. Nos vemos.